Estamos en comunicación con Ignacio Zabaleta, de la Unión de Usuarios Viales. Ignacio, buen día. Ortiz te saluda desde Cueme Noticias. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ana? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos y queremos saber, en principio, el contexto general, ¿no? ¿Ustedes realizaron en 60 puntos distintos de la provincia estas protestas? Sí, mira, estamos cerrando toda la información que vamos recibiendo, así que, pero si no fueron 60, fueron 55, es decir, el número no tiene una importancia de relevancia porque hubo puntos de concentración donde se distribuyeron esos volantes, que había varias ciudades, varios lugares, que por ahí estaban haciendo el reclamo por una misma ruta, entonces para no parar cada 50 o 60 kilómetros 3 o 4 veces, se concentraron en un solo punto. Claro. Si consideramos eso individualmente, sí se supera ampliamente la cantidad de 60, es decir, el reclamo por la infraestructura vial cada vez se está haciendo sentir más porque cada vez estamos más cerca del colapso final, ¿no es cierto? Un colapso que ya estamos en proceso, digamos, ¿no? Sí, ahora, en los últimos años, ¿algo se hizo en alguna ruta de la provincia o no? Depende, Ana, de lo que entendamos por algo. Si decimos que algo se hizo, sí, algo se hizo. Ahora, si lo ponemos en contexto, que en la provincia de Buenos Aires nada más, tenemos 10.600 kilómetros de rutas de jurisdicción de la provincia. Sí, de jurisdicción de vialidad nacional tenemos 5.500 kilómetros. Sí. Estamos hablando de obras que significan ¿cuánto? 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros. Si lo ponemos en contexto general, vemos que es absolutamente insuficiente. Claro. Eso se debe a que no hay una política ni una decisión política de llevar adelante acciones o políticas de Estado que tengan una planificación, que tengan un sentido en cuanto a qué tipo de rutas o qué tipo de infraestructura vial terrestre queremos tener o que necesitamos tener, porque no se trata de gustos, eso se trata de necesidades para el desarrollo de un país. Y el tema excluyente en estos días, sobre todo, es el de la seguridad vial. Sí. Es decir, la mortalidad en accidentes de tránsito arrojan cifras, que son cifras que tienen nombre propio, que se llaman Carlos, Miguel, María, Estela, es decir, personas que tienen una historia de vida, que tienen proyectos de vida, que tienen familiares, amigos que quedan destrozados para siempre, por una de las principales causas, que es una infraestructura vial obsoleta, que no cumple con el servicio que debe cumplir. El primero de todo es dar seguridad en el tránsito. Entonces, estamos hablando de que se han arreglado rutas, es decir, eso por lo menos lo que pregona y promociona el gobierno, pero son rutas de 7 metros y en algunos casos de 6,60, 6,70 de ancho, cuando un arco de fútbol tiene 7,30 y 35. Eso para dar una magnitud de la cuestión de lo que estamos hablando. Bueno, y cuando hablamos... Sí, perdón, decime, no, que perdón. precisamente hablando de los últimos accidentes de este fin de semana, por ejemplo, nuestros Sí, colegas, los periodistas deportivos que fallecieron, quienes Sí. sobrevivieron, si bien comentaban los factores humanos que tienen que ver con la falta de descanso y demás, igual destacaron que en el tramo donde se hizo el accidente, donde se produjo el accidente, no había casi luz. Y estamos hablando de la Ruta 2, que es parte de la propaganda, o por lo menos la más transitada, por lo tanto más se hizo sobre ese lugar. Sí. Sí, que tiene todavía cruces a nivel de paso niveles, ingresos a los pueblos sin el debido famoso rulo, es decir, es una autovía que al golpe de vista parece que fuera, sin embargo, estamos ante la presencia de algo que es insuficiente. Estamos hablando que en los últimos años se han incorporado al parque automotor en un promedio de 600, 700 mil vehículos. Bueno, ahora este año hubo una merma de 300 mil vehículos. Todos esos vehículos tienen que transitar por las mismas rutas de hace 30, 40, 50 años con un diseño de 80 años. Y si nosotros ponemos en contexto
y esto quiero que se entienda bien, pero es solamente a los efectos de dimensionar y poner en consideración de la gente para darnos cuenta de la tragedia que estamos viviendo en la cuestión vial, en cuanto a la seguridad vial. Cuando nosotros hablamos de la tragedia de Cromañón, cuando hablamos de la tragedia de Once, cuando hablamos de las inundaciones de Plata, que a mí personalmente no me queda claro cuántas víctimas fueron, víctimas evitables en todos los casos, estamos hablando de que cada una de esas tragedias que nos duelen tanto a todos, porque las muertes, sobre todo evitables, son dramáticas y nos dejan un sabor amargo durante varios días después que se produce, y las reproducimos todos los días y cada semana en las rutas argentinas. Es decir, si multiplicamos por año cada una de esas tragedias, en el año de tragedias en las rutas que están en el orden de los 8.000, 7.800, 7.000 personas por año, nos vamos a dar cuenta de la dimensión que tiene esto. Y no vemos en los gobiernos ninguna actitud de empezar a trabajar en serio en una planificación a largo plazo, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo van a seguir? Sí, ¿cómo van a seguir las protestas? Mirá, esto fue más que una protesta, fue un grito desesperado a las autoridades para que de una vez por todas se pare la pelota y se empiece a trabajar en serio en un plan que no solamente tiene que ver con la infraestructura, que es el eje de toda esta cuestión, tiene que ver con la educación, con los controles, con la educación vial, con la legislación, con pensar lo que han hecho otros países y que han tenido efectos y resultados espectaculares como son Holanda, Suecia, Noruega, Gran Bretaña, incluido España, que también tenía problemas gravísimos con este tema de las muertes en siniestro o en situaciones extremas. Uno de los casos que nosotros siempre planteamos son los puntos negros, como le llaman en Europa, que cada ruta tiene sus 3 o 4 o 5, depende la característica de la ruta que abordemos, sí, donde se concentran la mayor cantidad de accidentes. Sí. Si nosotros miramos, por ejemplo, un trabajo que se ha hecho de relevamiento sin ninguna capacidad operativa o técnica y de apoyo financiero, pero es tan simple hacerlo. En la Ruta 3 se ha relevado dónde se produjeron los accidentes en un mapa de Google y salta a las claras que hay 4 puntos donde se concentran el 70 o el 80% de los accidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos lugares habría que hacer un pequeño estudio, un pequeño relevamiento, incluso en algunos puntos y en algunos casos con una visión ocular y viendo las características de los accidentes. Con una pequeña obra se estaría minimizando la posibilidad de que ahí se produzcan nuevos accidentes. Pero ni siquiera eso, hay una desidia, hay una intencionalidad por mediocridad, por falta de idoneidad de los distintos funcionarios, de mirar para otro lado, porque no entienden el problema, no creen que eso sea un problema para abordar. Y esa es la función de los ciudadanos que estamos nucleados en la Unión de Usuarios Viales, que no solamente salimos a las rutas, eso lo hacemos una vez o 2 por año para que el tema no quede en olvido. Claro. Trabajamos en la legislatura, trabajamos o intentamos trabajar con la gobernación, con el Poder Ejecutivo, que hasta ahora nos ha sido esquivo, no se ha querido sentar en una mesa para escuchar las propuestas que tenemos para hacerlo, para que en el caso de que sean viables las haga suya, en beneficio del resto de los ciudadanos. Así que nosotros tenemos una agenda bastante nutrida, sobre todo en la legislatura provincial y nacional, porque en la legislatura nacional está durmiendo desde el año 98 en las distintas comisiones el plan PROMIT o el de autopistas inteligentes, porque afecta intereses que están lucrando con la cuestión vial, que es el club del peaje, ¿no es cierto? Entonces, que es una de las estafas más grandes que se le ha hecho a los ciudadanos argentinos. Estamos pagando un impuesto al tránsito, así que, bueno, sería un tema bastante amplio para desarrollar y no es el momento, ¿no?
No, a mí me encantaría seguir charlando, ahora se nos termina el tiempo, pero da para hablar muchísimo más de este tema, ¿no? Lamentablemente hay que destacar muchísimas rutas de la provincia que tienen distintas deficiencias y que producen después esta tragedia que mencionábamos, ¿no? Porque quedan los números de la cantidad de gente que muere, pero son cuántas personas y cuántas familias destrozadas por esta situación, ¿no? Exactamente, Ana. Y nosotros, desgraciadamente, lo que le pasó a Martín Bulat y a los colegas de ustedes de La Plata volviendo de su trabajo, en vez de volver seguros y demás, se encuentran con que pierden la vida en un desafortunado accidente. La cantidad de accidentes y de muertos que se dan en el interior profundo donde vivimos nosotros, yo vivo a 500 kilómetros de Buenos Aires o La Plata, y incluso más al oeste, más al límite de La Pampa, han perdido la vida 7, 8 personas esta madrugada por choques frontales. Casi 8 muertos de cada 10 se producen por choques frontales. Eso se debe a que tenemos rutas que son infinitamente obsoletas en su diseño. Sí. Transitamos por una ruta que está concebida hace 80 años en vehículos de última generación. Sí. Es decir, estamos cruzándonos a menos de 1 metro de distancia de unos con otros, a 120 o 130 kilómetros. La menor falla, la menor distracción, la menor maniobra por una cuestión de impericia, por lo que sea, es causal de muerte de 2, 3, 4, 5 personas inevitablemente. Estamos trazando una línea de puntos blancas o amarilla entre la vida y la muerte. Eso no se puede concebir a esta altura. Alguien tiene que decir, bueno, paremos la pelota y pensemos una red vial segura y moderna. Ni hablar de lo que es para el desarrollo del país, pero lo que es trascendente y excluyente es el tema de la seguridad vial, de la pérdida de vidas, ¿no? Sí. Y si hablamos de las personas que quedan con discapacidad, que no se menciona casi nunca, bueno, todavía es más escalofriante, ¿no? Yo te propondría, Ana, yo voy a estar por La Plata el viernes, jueves y viernes. Perfecto. Si querés, podríamos organizar algo para extendernos mucho más, incluso con algún otro integrante que tiene elementos para poder expresarlos complementarios a lo que yo te estoy dando. Incluso podemos hablar de cifras, ¿no? Porque ahora estamos hablando de la cuestión conceptual, pero hay números que avalan esto, ¿no? Sí, Ignacio, en cualquier momento va a estar en comunicación con vos la productora porque es un tema a desarrollar en serio. Nos queda todavía un mes de vacaciones y hay que prestar atención y hay que hacer el reclamo bien firme. Te agradecemos el contacto con QM Noticias. No, muchísimas gracias, Ana, y esperemos comunicarnos con Pilar nueva. Perfecto. Nuevamente. Hasta luego. Buen día. Gracias. Adiós.